Ahora vamos con la ley de Watt y la ley de Ohm. Para continuar, estas son leyes que nos permiten relacionar las magnitudes eléctricas. Aquí tenemos el triángulo de Ohm y acá el triángulo de Watt. Lo que vamos a hacer es estudiar estas dos leyes que son como hermanas, que nos permiten hacer un análisis de circuito a nivel básico. En este caso tenemos que la ley de Ohm me relaciona lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia. Y la ley de Watt me relaciona la potencia, el voltaje y la corriente. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. La V va a ser igual a lo que es conocido como el voltaje. La I va a ser igual a conocido lo que es la corriente. La R es igual a lo que es la resistencia. Y la P es igual a la potencia. Tenemos eso. Sabemos que la unidad de medida de voltaje es el voltios, el volt. La de corriente es el amperio. Y también sabemos que la de la resistencia es el ohmio. Ya le voy a colocar el símbolo. Y sabemos que la de la potencia es el watt, o el vatio. Aquí los tenemos, cada uno con sus unidades de medida. En este caso vamos a sacar las ecuaciones que vamos a manejar. O las ecuaciones las podemos aplicar de la siguiente manera. Bueno, mejor no expliquemos cómo saquemos las ecuaciones, sino que vamos a brindarnos las ecuaciones. O miremos brevemente cómo podemos sacar las ecuaciones. Mire, luego les voy a compartir algo en donde están todas las ecuaciones condensadas. Si nosotros estamos en la ley de Ohm, que nos permite relacionar estas tres magnitudes, ¿cómo sacamos las ecuaciones? Si nosotros queremos sacar la ecuación de voltaje, a que es igual voltaje, vamos a hacer lo siguiente. Digamos que yo en este triángulo aquí oculto lo que es la B. Como voy a encontrar voltaje, oculto la B y me queda que en la parte inferior de la B encuentro la corriente y la resistencia. Y si miran, la corriente y la resistencia están una seguida de la otra. Si tapamos la B me queda la corriente al lado de resistencia. Eso quiere decir que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si vamos a encontrar la corriente, yo tapo lo que es la I, la tapo y me queda que voltaje encima de la resistencia. Entonces la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y si vamos a encontrar lo que es la R, ocultamos la R y eso me queda que la R es igual, me queda la R, tapo la R y me queda que el voltaje sobre la corriente. Entonces la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Y de esta manera tenemos las ecuaciones de la ley de Ohm. Si vamos para las ecuaciones de la ley de Watt, es casi de la misma forma que vamos a sacar esas ecuaciones. Entonces, ¿qué me queda? Si yo tapo la R, ocultamos la R, me queda en la parte inferior voltaje seguido de la corriente. Entonces la potencia es igual al voltaje por la corriente. Y sabemos que si tapamos voltaje me queda potencia arriba y corriente abajo. Entonces voltaje es igual a la potencia sobre la corriente. Y la corriente es igual. Si ocultamos la I me queda la potencia arriba y el voltaje abajo. Entonces me queda que la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Ya nosotros sabemos las unidades. Esto se da en voltios, esto se da en amperios, esto se da en
ohmios. Y aquí esto se da en vatios y esto se da en voltios y esto se da en amperios. Estas son las unidades. Esto es una pequeña explicación de lo que es la ley de Ohm. Vamos a trabajar estos 3 ejercicios que tenemos en esta pequeña parte. Aquí tenemos una imagen con todas las fórmulas para que les quede un poco fácil trabajar esta parte. Y este pequeño tablero que tenemos aquí se les voy a compartir. Entonces miren, vamos a solucionar el primer ejercicio. La respuesta del primer ejercicio. La respuesta del primer ejercicio lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Vamos a apuntar primero los datos que tenemos. Respuesta 1. Entonces lo primero que vamos a apuntar son los datos. ¿Qué datos tenemos? Entonces si leemos en el enunciado, tenemos una plancha eléctrica que requiere 2 amperios a 120 voltios. Ahí es su resistencia. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la corriente de la plancha, que son 2 amperios. Además tenemos lo que es el voltaje, que son 120 voltios. Y nos piden hallar la resistencia. Nos piden hallar la resistencia. Nos piden hallar la resistencia y también vamos a hallar de paso lo que es la potencia. Vamos a hallar de paso lo que es la potencia. Entonces, si vamos a calcular lo que es la resistencia fácilmente, como aquí tenemos todas las fórmulas, nos queda un poco más sencillo. Simplemente identificamos R y tenemos 3 fórmulas. Miramos los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la corriente y el voltaje. Estoy aquí en resistencia y miro que tengo los datos de corriente y voltaje, entonces me sirve esta fórmula. Analizando me quedo con esta. Entonces yo tengo que la resistencia, vamos a colocarlo dentro de una fórmula para que se vea mejor, una ecuación. Yo tengo que la resistencia es igual, tenemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Eso es lo que tenemos. Entonces, si reemplazamos los valores, ¿qué valores tenemos? Tenemos 120 voltios y tenemos 2 amperios. 2 amperios. Si solucionamos esta pequeña parte, ¿qué tenemos? 120 entre 2 me quedan 60 ohmios. Nos quedan 60 ohmios como respuesta. 60 ohmios. Con este valor ya tenemos lo que es la resistencia. Entonces aquí ya tenemos el valor de la resistencia. Si necesitamos encontrar potencia, ahora nos vamos a remitir a las fórmulas de potencia. Miren, aquí estamos en vatios, en la P potencia, y tenemos 3 fórmulas. En este caso podemos utilizar cualquiera de las 3 porque tenemos el dato de resistencia, voltaje y corriente. Podemos utilizar cualquiera de las 3, en este caso voy a utilizar la primera, que me dice que potencia es igual, que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Y reemplazo los valores, tengo 120 voltios, que se multiplican por 2 amperios, y eso es igual a 240 vatios. Y de esta manera ya encontramos las respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? Estas son las respuestas que estábamos buscando. Ya tengo la potencia y el voltaje. Entonces, de esta manera nosotros terminamos lo que es el primer punto. Si vamos a hacer el segundo punto, en el segundo punto
tenemos los siguientes datos. Entonces vamos a hacer el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio que tenemos, voy a ir desplazando esto para que me quede en la parte superior. Vamos a trabajar en este respuesta, segundo ejercicio. En este caso vamos a apuntar los datos, tenemos los datos. Y en el segundo ejercicio me dice que el componente esencial de un tostador es un resistor que contiene una energía eléctrica térmica, que convierte la energía eléctrica en térmica. ¿Cuánta corriente toma el tostador con resistencia? En este caso nos dan la resistencia del tostador, que son 12 ohmios, y nos dan el voltaje del tostador, que son 110 voltios, el voltaje que trabaja el tostador. Y de paso nos piden que encontremos la corriente, porque no la sabemos. En este caso vamos a encontrar la corriente y nos piden también, vamos a encontrar de paso la potencia también para repasar. En este caso aquí tenemos lo que es la potencia, vamos a encontrarla. Entonces tenemos los datos identificados, nos piden corriente, vamos aquí a donde tenemos todas las fórmulas, miramos que tenemos la resistencia y el voltaje. Si voy aquí a corriente me sirve la primera que tengo aquí, entonces en este caso voy a introducirle una ecuación para que sea un poco más sencillo representar la operación. Y aquí tenemos lo que es la corriente, que es igual al voltaje sobre la resistencia, me dice la pequeña fórmula. Entonces lo que vamos a hacer es a reemplazar los valores. Tenemos el voltaje, que en este caso son 110 voltios, y abajo tenemos la resistencia, que son 12 ohmios. Vamos a solucionar. Si solucionamos eso, tenemos lo siguiente: 110 voltios entre 12. Tenemos que la corriente es de 9,1666. Se repite constantemente. Si lo vamos a aproximar a 2 decimales, vamos a dejarlo a 9,17. Y eso se da en amperios. Ese es el valor de la corriente que tenemos. Además, vamos a encontrar ahora la potencia. Para la potencia que tenemos, hacemos lo mismo. P, que es igual, y miramos los valores que tenemos. Aquí tenemos la fórmula de potencia, podemos utilizar cualquiera de todas estas. En este caso voy a utilizar la primera. Y aquí que tenemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente, y eso es igual al voltaje, que son 110 voltios, por la corriente, que es 9,17 amperios, y eso es igual. Entonces vamos a multiplicar lo que es 110 por 9,17, y la potencia que tenemos es 1008,7 vatios. Y de esta manera ya solucionamos el segundo ejercicio. Tenemos la segunda respuesta. Segundo ejercicio, cómo lo vamos solucionando paso a paso. Y vamos a solucionar el tercer ejercicio, que es aplicando lo mismo. Para el tercer ejercicio vamos a hacer lo mismo. Respuesta, tercer ejercicio. Y vamos a apuntar los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Una cortadora láser trabaja 220 voltios. Tenemos el voltaje, que son 220 voltios. Y tenemos, y consume 10 amperios. Tenemos la corriente, que son 10 amperios. Se requiere calcular la resistencia de la máquina y cuál es la potencia. Vamos a encontrar la resistencia y también vamos a encontrar la potencia.
Entonces, porque no sabemos esa parte, ya sabemos, simplemente nos remitimos acá, podemos utilizar cualquiera de las dos. Miren, vamos a calcular resistencia, me voy aquí a la R, voy a trabajar con esta, que me dicen que hay tres formas de calcularlas. Primero voy a calcular la potencia para que miren que podemos utilizar cualquiera de las fórmulas. Entonces, en este caso la potencia la voy a calcular de la siguiente manera, con voltaje por corriente, y eso es igual a 220 voltios que multiplica a 10 amperios, y eso es igual a 2200 vatios. Aquí la tenemos. De esa manera hemos solucionado la potencia. Y lo otro que necesitamos es calcular ahora la resistencia. ¿A qué es igual la resistencia? Vamos a hacerla de la siguiente forma. Entonces, aquí tenemos, vamos a utilizar esta. Vamos a utilizar esta que está aquí, miren, de resistencia, la P sobre corriente al cuadrado. Entonces, voy a colocar que R, vamos a colocarla como una ecuación. Entonces, la resistencia es igual, y vamos a insertar la barrita, y aquí la resistencia es igual a la potencia sobre R que está al cuadrado. Entonces aquí voy a seguir editando, aquí tengo la corriente que está al cuadrado, miren, y listo. Estoy utilizando otra de las ecuaciones que me dice resistencia, que da lo mismo, y vamos a comprobar que nos da lo mismo por ambas partes. Entonces la potencia que sabemos es, en este caso vamos a reemplazar los valores. La potencia que tenemos es 2200 vatios, y la corriente que tenemos es 10 amperios, pero eso está elevado al cuadrado. Entonces nosotros tenemos lo que es 10 amperios que están elevados al cuadrado. Al solucionar todo eso, 10 al cuadrado, nosotros sabemos que eso es 10 por 10, 100. Entonces en este caso el resultado que tenemos es 2200 entre 100, y eso me da 22 ohmios, la respuesta de la resistencia. Si lo vamos a hacer con otra ecuación, entonces vamos a probarlo con otra ecuación para verificar que nos da lo mismo. Con cada una de las ecuaciones que nos ofrece, vamos a insertar otra ecuación, y ahora tenemos lo siguiente. Vamos a trabajar con otra ecuación de R, en donde tenemos que R es igual al voltaje sobre la corriente, y eso es igual, vamos a seguir solucionando. El voltaje ya lo conocemos, que son 220 voltios, y la corriente 10 amperios. Si solucionamos esta parte, tenemos que eso es igual a 22 ohmios. Entonces de esta manera verificamos que aquí tenemos infinidad de fórmulas con las cuales podemos llegar al mismo resultado, trabajando lo que es la ley de Ohm.